En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida nuevamente a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector minería. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en Dirección de Operaciones Estratégicas. El ingeniero nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Sector minero, metodología de mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Snider, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes con este tema interesante que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, voy a darle inicio a la presentación, como siempre lo he venido realizando con una frase que me parece muy interesante. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y realmente la mejora continua es un tema del día a día y debe convertirse en un hábito para lograr con éxito los objetivos y las metas propuestas dentro de la gestión que nosotros realizamos como líder. Con esta frase inicio la presentación del día de hoy y la cual la voy a hacer se va a desarrollar en tres momentos. El primer momento va a ser una definición muy concisa, muy puntual de lo que es la mejora continua y todos esos paradigmas que se vienen evidenciando en las empresas, en el hacer, en el inicio de la gestión que tenemos muchos de los líderes en el sistema de gestión y muchas otras actividades que se desarrollan en el interior de las empresas. Los pasos generales de la mejora continua, cómo implementarlo, desde luego desde un punto de vista muy práctico, como lo hemos venido realizando. Y por último, los aspectos de mejora para poder lograr una muy buena implementación y que sea un proceso a largo plazo y no un proceso a corto plazo, con resultados que evidencien una mejora dentro de la productividad y dentro del hacer en las empresas. Como objetivo general, generar los conocimientos y habilidades necesarios a los participantes para la aplicación de la mejora continua en sus áreas de trabajo a través de la identificación y solución de problemas orientados al mejoramiento continuo de los procesos de sus empresas. Ok, Lina, vamos a iniciar entonces, como lo hicimos en el espacio pasado, con un sondeo a ver cómo nos sentimos en estos momentos en relación al tema de mejora continua. Claro que sí, ingeniero. Bueno, a nuestros asistentes vamos a realizar nuestro acostumbrado sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y las respuestas para que ustedes tengan la opción de seleccionar la respuesta correcta, ya sea que estén conectados desde sus computadores, desde sus celulares. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta.
La primera pregunta dice, la mejora continua es un A, proceso de apoyo, B, proceso estratégico, C, todas las anteriores. Muy bien, rápidamente les damos 10 segunditos para que respondan. Les recuerdo ahí en sus pantallas ustedes pueden seleccionar la respuesta correcta. Y al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, pero ya pues el ingeniero Snider nos regalará todas las respuestas. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta. Ingeniero, te comparto los resultados. ¿Me indicas por favor si los puedes ver en tu pantalla, ingeniero? Sí, aquí los estoy viendo. Perfecto, entonces nos dice por acá el 5% nos dice A, proceso de apoyo, 8% B, proceso estratégico y el 87% nos dice C, todas las anteriores. Listo, muy bien, guarden las respuestas y al finalizar veremos, sabremos cuál fue la respuesta correcta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor idea que representa la calidad? A, engañar al cliente. B, satisfacer al cliente. C, la mejora continua. Bien, rápidamente 10 segunditos para que seleccionen la respuesta correcta. Tienen que estar muy atentos a la acción educativa del día de hoy para que al finalizar tengamos las 3 preguntas correctas. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Ingeniero, te comparto los resultados. ¿Me confirmas si los puedes observar? Sí. Perfecto, entonces 0% engañar al cliente, 40% satisfacer al cliente y el 60% de los asistentes contestaron C, la mejora continua. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice, el ciclo de control de Deming significa A, planear, hacer, verificar, actuar. B, poseer, hacer, verificar, actuar. C, planear, hacer, vender, actuar. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que contesten. Listo, muy bien. Y los resultados de nuestra tercera y última pregunta son, el 76% dijo A, planear, hacer, verificar, actuar. El 6% poseer, hacer, verificar, actuar. Y el 18% planear, hacer, vender, actuar. Muy bien, les recuerdo que tenemos que estar muy atentos a nuestra acción educativa. Ya al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas. Listo, ingeniero, continúa. Muchas gracias, Lina. Ok, el día de hoy vamos a trabajar el tema de metodología de mejora continua. Esta no es una metodología nueva realmente, es una metodología que se viene trabajando ya hace muchísimos años. Estoy hablando de los años 50, cuando se dio inicio con esta metodología en el Japón, dada una necesidad muy sentida. La competencia en las empresas de manufactura a nivel occidente era muy fuerte y por eso una de las empresas japonesas se vio obligada a implementar y a pensar en la mejora continua. Eso lo llevó obviamente a conseguir resultados muy positivos porque equilibró la balanza no solo en la producción, sino en todos los procesos que se estaban adelantando en esa empresa. Quiere decir que la mejora continua como metodología inició como una evidencia necesidad de la empresa. Y es así que en muchas empresas hoy en día se sigue implementando, se viene implementando la mejora continua como algo, un proceso objetivo que se inicia dentro de la gestión que se está dando. Es importante resaltar que la metodología no es obligatoria en todas las empresas implementarlas, pero en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por temas normativas sí tenemos entonces que pensar y mentalizarnos a cómo implementar la mejora continua dentro de todas las metodologías que se puedan desarrollar en el interior de las empresas y en el marco de la gestión que nosotros vamos a desarrollar. Pero, ¿qué es la mejora continua? Es importante, antes de iniciar y definir la mejora continua, que tener en cuenta que la mejora continua no se aplica cuando los procesos están errados o se está cometiendo errores. Si bien la mejora continua se aplica para mejorar los procesos, no es necesario recurrir a ella cuando estamos teniendo errores. De hecho,
dentro de toda la metodología, dentro del crecimiento que se viene dando en muchas empresas, la metodología se aplica en algunas tareas, procesos y en todas las unidades de la empresa, dado que siempre tenemos que mejorar. Es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. He identificado muchos líderes que a veces nos cerramos a una auditoría por los hallazgos o a una consultoría porque vamos a desarrollar esto y esto se viene desarrollando de la mejor manera, sin tener en cuenta que siempre hay aspectos de mejora que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente un punto de vista diferente a veces nos ayuda a refrescar y a ver con mayor claridad situaciones que no se están evidenciando a pesar del panorama claro que se pueda presentar en una determinada situación, en una determinada tarea. La metodología es una estrategia de mejora gradual. Aquellas personas que piensan que definir toda la documentación, ya estamos trabajando de metodología, pues nos quedamos cortos en ese pensamiento, porque la metodología, por lo general, de mejora continua, por lo general tiene una proyección a largo plazo. Sin embargo, es una metodología que a corto plazo se pueden evidenciar resultados importantes si tenemos en cuenta que esta la podemos aplicar puntualmente en una tarea que nos está representando un riesgo, unos riesgos reales y unas posibles mejoras que de inmediata la intervención podemos ya evidenciar resultados que son evidentes a la luz del cambio que se pueda generar en las actividades. Es una metodología también flexible. ¿Por qué flexible? Porque la proyección de los resultados no son a corto plazo, son a largo plazo. Quiere decir que los líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no tienen por qué desesperarse porque el cambio no lo tienen ya. Y lo digo porque en algunas ocasiones encuentro profesionales frustrados porque pese a que han desarrollado muchas actividades en el quehacer, en el día a día, pues siguen evidenciando que no hay cambio. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar cómo estamos nosotros visionando nuestra estrategia, cómo estamos planeando las actividades, cuál es la información que estoy obteniendo de este proceso y cómo aprovecho esa información. Así que una voz de aliento a esos profesionales que vienen esforzándose día a día y por muchos meses y todavía no sienten el cambio. La mejora continua no es una metodología que nos va a dar cambios significativos de manera, digamos, puntual a corto plazo cuando tenemos una serie de procesos que requieren ajustes y que requieren mejora. También tenemos que decir que la metodología, y también enfoco esta recomendación para todos los líderes de seguridad y salud en el trabajo, la metodología requiere seguimiento. Uno de los grandes fracasos que tiene la metodología de mejora continua se da cuando no se realiza seguimiento a la gestión que se está adelantando. Y esto parte desde la primera capacitación que nosotros realizamos, que fue la documentación del sistema de gestión, porque muchos de los documentos no están definidos pensando en un sistema de gestión, pensados en la mejora continua. En el caso, por ejemplo, de los formatos que se utilizan para las inspecciones de seguridad, es evidente que los formatos tienen un alcance a la metodología tradicional que se venía implementando en las empresas. Me explico. Son formatos que están definidos para hacer, porque ya se definieron puntualmente el formato de intervención, para el planear, perdón, para el hacer, porque sirve como herramienta para implementar y para llevar un control, en algunos casos, un control que requiere todavía mejora, pero el verificar se nos queda corto. ¿En qué sentido? Que los formatos simplemente se convierten en un registro y encontramos una fila, una carpeta bastante gruesa de información que no es utilizada para absolutamente nada. Y ahí es donde pega el punto de mejora o inicia el punto de mejora continua dentro de la documentación. Los documentos se tienen que alinear también para verificar y que evidencien resultados visibles que nos permitan llegar al actuar para tomar acciones importantes y acciones de mejora al sistema de gestión. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la implementación de la mejora continua, lo hablamos en un contexto muy global. Y el contexto global nos invita a que si queremos buscar buenos resultados, tenemos que dejar de hacer lo mismo.
tendremos que cambiar muchos paradigmas y esos paradigmas deben de empezar de uno mismo. La mejora continua en su esencia busca lo que es eliminar los desperdicios. Podemos pensar que los desperdicios son los elementos que nos están estropeando dentro de un camino en el que nosotros vamos, o podemos relacionarlos con la basura, que en algunas ocasiones no se está llevando de manera correcta, que los colaboradores no participan, pero no. Aquí tenemos que analizar los desperdicios como todas aquellas actividades, todas aquellas gestiones que se adelantan que no aportan a nuestra gestión, a todas aquellas situaciones que venimos evidenciando en el día a día y que no aportan en la gestión. Lo mismo con la parte documental. He llegado a empresas donde he identificado más de 100 formatos, pero la población que debe de implementarlo, o sea, los trabajadores, no conocen sino unos escasos 15 o 20 formatos. Entonces ahí es donde uno dice, aquí tenemos un desperdicio importante que tenemos que mejorar, y ahí es donde entra la metodología de mejora continua. Mejorar y optimizar los procesos, hacerlos más simples, más proactivos, que nos permitan tener resultados mucho más concretos y resultados positivos. Obviamente la metodología se implementa a los procesos directamente, y esos procesos y todas esas actividades hacen parte o deben de hacer parte de una estrategia de implementación que nosotros debemos de llevar. Pero hablamos también de paradigmas, ¿y cuáles son esos paradigmas? Esos paradigmas que están relacionados con cómo lo hago, y si lo hago me va bien, y el trabajador qué piensa, y de pronto el trabajador piensa de que nuevamente se está iniciando con algo que ya se hizo hace unos años, pero que no se continuó. Entonces tenemos barreras de recursos humanos, tenemos también esos paradigmas relacionados con la gerencia, que piensan de que hacer una sola actividad ya debe de generar un gran impacto, y si seguimos trabajando en lo mismo no vamos a tener resultados a largo plazo porque no se ve un cambio inmediato. Esas son mentalidades, obviamente, que tenemos que comenzar a cambiar, y que tenemos que comenzar a cambiar por nosotros mismos. Lo digo porque he encontrado líderes muy frustrados porque han dicho, hemos hecho de todo. De hecho, en algunas empresas me han comentado, ingeniero, necesito, no sé si usted tiene capacidades de exorcismo porque necesito exorcizar a mis trabajadores. Pero fíjense que ahí es donde está la esencia de iniciar una metodología de mejora continua que nos permita cambiar todo lo que estamos haciendo, mejorar lo que estamos haciendo o eliminar lo que se está haciendo. Esta imagen la podemos analizar desde un punto de vista muy analógico. Digamos, estos somos nosotros en alguna situación o en algún momento de nuestra experiencia laboral en nuestras empresas. Estamos en un punto donde sabemos a dónde queremos llegar, sabemos qué queremos conseguir, pero tenemos la necesidad de identificar cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Creo que ahí hemos estado todos en este punto, en nuestra vida y en nuestra experiencia laboral, pensando en cómo lo vamos a hacer. De hecho, la mejora continua hace parte de nuestro ADN, y es importante tenerlo presente porque esto no es un tema que se viene, que hace parte de la improvisación, sino de la mejora del día a día que nosotros estamos desarrollando. Entonces, como punto de partida tenemos en muchas ocasiones, y lo he dicho, profesionales frustrados, profesionales que han recibido muchos señalamientos porque los resultados no se ven, pese a que la gestión ha sido muy energética, muy perseverante. En muchas ocasiones, digamos, la siniestralidad en las empresas continúa, y se tiene esa duda de qué es lo que hace falta para que cambiemos. Y aquí es relevante que tengamos en cuenta de que la mejora continua, si bien ayuda a mejorar los procesos, también ayuda a cambiar la cultura en las empresas. La cultura que nos debe de llevar a un trabajo continuo, porque no es un trabajo de un líder, no es un trabajo de una persona sola, individual, quien va a desarrollar estos cambios. Debemos tener conciencia de que esta es una gestión que vamos a hacer en equipo. En equipo porque indudablemente todos los trabajadores, todos los directivos de las empresas
tienen que tener la mejora continua dentro de su pensamiento y tenerlo claro dentro de su gestión. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo lograr cambiar la cultura, el pensamiento, los hábitos de las personas que hacen parte de nuestro entorno de trabajo y a los cuales nosotros queremos llegar con la metodología de mejora continua? Entonces, ese conseguir, ese hacer, hace parte y está definido dentro de la metodología de Deming, que fue la persona que fue a Japón a estudiar todos los cambios que se estaban dando allá y pues obviamente ha sido la persona que ha influido de manera importante en todo esto de la mejora continua. Se definieron varios ciclos, 4 ciclos puntualmente: el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Hay dudas en algunas situaciones. De hecho, la semana pasada estuve en una empresa muy importante a nivel nacional, donde encontré una gestión muy interesante en terreno. Pero cuando uno llega a la parte documental, uno dice, venga, yo vi allá actividades que requieren mejoras y que hay un riesgo, representan un riesgo potencial, y aquí en la parte documental veo que sí lo tiene bien definido. Entonces hay que buscar la manera de que lo que está definido en el planear se aplique en el hacer, o lo que se está haciendo esté definido en el planear, de manera que estemos hablando todos el mismo idioma. Y aquí parto del hecho de la primera fase del planear, que son los datos, y es el punto de partida que para muchos es algo no tan significativo, pero que realmente tiene una relevancia dentro del hacer y dentro del inicio de la mejora continua. Parto del punto número 1, que es identificar la estrategia de mejora, tener una visión clara. Esa visión me va a permitir a mí determinar el alcance de las actividades que yo quiero hacer, la estrategia que yo voy a implementar, las necesidades que se tienen. En alguna ocasión se cuestionaba de por qué tantas horas en una fase de diagnóstico. Yo, claro, tenemos más de 10 puntos críticos, tenemos diferentes sedes, entonces una fase de diagnóstico no se puede realizar en 2 días. Hay que conocer las necesidades que se tienen. Y hay que, obviamente, una vez identificando esas necesidades, conocer la estrategia para definir objetivos tácticos y operativos, y obviamente también dentro del equipo ir identificando cuáles son esos líderes que van a apoyarnos en nuestra gestión. El segundo paso, definir lo que se va a medir. Lo dije hace un momento, es muy triste identificar que se adelanta una buena gestión, que se tienen unas buenas herramientas dentro de esa gestión, unos buenos formatos, pero no sirven. Y digo no sirven entre comillas, porque son sumamente útiles. Pero utilizo la palabra no sirven porque hacen parte de una carpeta que en muchas ocasiones no es ni revisada. Y aquí, por eso, la relevancia de saber qué voy a medir para poder aprovechar el recurso y el trabajo, el tiempo que se está dedicando en todas las actividades. El tercer punto, obtener y procesar datos, que hace parte del análisis. Hemos identificado estadísticas y herramientas estadísticas excelentes, pero no son analizadas. Y eso obviamente hace parte de esas mejoras sustanciales dentro de los procesos que se adelantan en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Establecer las metas, que lo hablábamos también en la primera capacitación, en la parte documental, que es sumamente importante tener claro cuál es el alcance que nosotros queremos llevar dentro de ese plan macro de mejora continua, que nos va a permitir definir indicadores, tanto de estructura como de proceso y resultados, mucho más claros. La idea en este sentido no es llenarnos de datos, sino centrarnos en la información y los datos que nosotros estamos o vamos a necesitar. Sumamente relevante este punto, porque eso nos ayuda a eliminar desperdicio en relación a la cantidad de herramientas que utilizamos, o en algunos casos, como me ha pasado y lo he recomendado, tenemos una serie de formatos que pueden convertirse en uno solo y me va a permitir mejorar la captación y el análisis de la información. En relación a la fase del hacer, que es una fase, digamos, crítica, relevante dentro de la gestión que se adelanta en seguridad y salud en el trabajo, tenemos como cuarto punto procesar e implementar las herramientas, seleccionar y priorizar los procesos.
lo dije también en la capacitación pasada en la identificación de peligros, si bien nuestro ejercicio como líderes de seguridad es poder tener un panorama claro de cuáles son los peligros y los riesgos que se están presentando en la operación, pues también tenemos que tener claro por dónde empezamos en la intervención, priorizar los procesos que requieren una intervención hacia la mejora continua, priorizar en las tareas que requieren una intervención pronta, efectiva, para evitar que se produzca un accidente por los peligros o riesgos potenciales que hemos identificado. Y eso nos lleva a que tengamos que estructurar en muchos casos las herramientas que estamos utilizando, los formatos, los procedimientos, la medición en que nosotros vamos a definir para poder implementar el sistema de gestión y poder medir el sistema de gestión. El quinto punto, la medición de los procesos y medición de indicadores, y por eso resalto el tema anterior que son las herramientas que yo defino, porque indudablemente, y más adelante vamos a profundizar mucho más en otras capacitaciones en el tema de indicadores, es fundamental que la documentación esté alineada a mi sistema de gestión, a la mejora continua, para yo poder medir con claridad. Y esa claridad me va a permitir tener una eficiencia y una eficacia en los controles que obviamente van a estar relacionados a la producción. Recomendación en ese sentido, y es importante que tengamos en cuenta los líderes de seguridad y salud en el trabajo, la mentalidad en el hacer tiene que ir alineada, está alineada a la producción, pero es un pensamiento de la mejora continua que tenemos que comenzar a vendérsela a los gerentes, a los dueños de las empresas, porque no le damos la importancia a la prevención cuando ya el actuar frente a medidas correctivas nos van a generar un gasto mucho mayor. Entonces, son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder definir informes de gestión mucho más claros, mucho más sencillos y mucho más puntuales. Dentro del conocimiento de la fase verificar, tenemos como sexto punto el análisis de los procesos, un resumen de toda la evaluación que se realiza, un análisis de la información que me permita analizar la tendencia, todo lo potencial que se viene trabajando y que se pueda presentar frente a las mejoras requeridas en el sistema de gestión. El tema de las auditorías, que es un llamado también que hago a muchos de los que estamos presentes en estos momentos, porque estamos en deuda con las auditorías internas, auditorías en términos generales en el sistema de gestión. La verificación nos permite también detectar las limitaciones, qué es lo que nos está impidiendo gestionar o llevar a cabo una determinada gestión. Y aquí es importante este punto porque aquí nos lleva a pensar en equipo. La gestión no es mía, la gestión es de todos. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudarme para que la gestión que estoy adelantando y que se está viendo limitada pueda surtir efecto frente a las barreras que se puedan estar presentando? Y eso nos va a llevar, obviamente, al logro de los objetivos, a tener una gestión más eficiente, más eficaz y evitar las desviaciones que se puedan dar en los diferentes procesos. Por último, en la fase del actuar, el punto 7, implementar la mejora, está, y si ustedes se han dado cuenta, está relacionado y obviamente la metodología lo dice así. Esto es mejora continua, quiere decir que lo que definamos en el planear se tiene que evidenciar en el hacer y lo que hagamos lo tenemos que ir midiendo. Por eso hoy en día dentro de los indicadores hablamos de los indicadores de proceso, que son sumamente importantes y no solo irlos llevando, sino irlos analizando y que hacen parte de ese actuar. Al final, al inicio, a la mitad de nuestra gestión en términos de tiempo, pero que son fundamentales dentro de las fortalezas que se le puedan dar a la gestión que se adelanta en el sistema de gestión. Difundir las mejoras, observar los procesos, cómo se lleva el progreso en términos de resultados, y aquí estoy hablando también de los indicadores de resultados, medir los avances, y aquí claramente está, y debemos de tenerlo en cuenta, que los indicadores de resultados tienen que ser indicadores que nos permitan ir llevando una balanza de cómo vamos en el día a día, pero cuál ha sido nuestro punto de partida dentro de la mejora continua que se inició a implementar en la tarea, en el proceso o a nivel de toda la empresa.
Bien, digamos, ciclos que define la metodología Deming en relación al PHBA tiene que ir acompañada de ciertos niveles de proceso, niveles que tienen que estar alineada a la gestión que nosotros como líderes adelantamos en cada una de las tareas que se intervienen. Y aquí es sumamente relevante tener en cuenta que hay tres niveles de progreso y nosotros mismos podemos ir analizando frente a la gestión que se adelanta esos tres niveles. El primer nivel es el nivel de dedicación, el entusiasmo en los procesos. Es la vinculación de todas las partes, pero cómo logramos vincular a las personas a el cambio que nosotros estamos desarrollando. Y aquí vienen todas esas actividades de motivación que se deben de generar con el personal, de buscar e identificar cuáles son los profesionales, cuáles son los trabajadores que tienen ese espíritu de liderazgo que nos van a ayudar a la gestión que nosotros estemos adelantando. Nos sigamos pensando de que si nosotros hacemos las cosas de manera de que estamos frente a las actividades, se van a hacer mejor. Y muchas veces eso nos lleva a un sesgo porque no motivamos y la actividad no se realiza de manera entusiasta. Lo digo por experiencia, yo tengo la oportunidad de administrar varios sistemas de gestión y muchas de las actividades son desarrolladas por líderes, pero los líderes no son los auxiliares, los líderes son los mismos trabajadores que se han vinculado y se han comprometido con todas las actividades. Y eso es importante porque ya estamos logrando una sinergia de trabajo con muchas personas que son las personas en esencia las que están y hacen parte del cambio que nosotros estamos desarrollando. El segundo punto, dentro del nivel de proceso, está el tema del sostenimiento como tal, porque sencillamente nos lleva a la mejora. Aquí quiero mostrarles este corto video, porque realmente de esta forma, que puede haber muchas otras maneras, pero el enfoque que nosotros demos a la gestión que estamos adelantando nos va a dar un sostenimiento a la gestión que nosotros adelantamos. Entonces, no es hacer las cosas por hacerlas, es concentrarnos, es ir visualizando las necesidades, es ir identificando el cambio que se está generando en las empresas, que se están generando en los procesos, que se están generando con los trabajadores para poder conseguir unos objetivos claros. Y de eso hace parte que la tarea del sostenimiento, la tarea de la continuidad en la mejora continua se pueda seguir edificando. El tercer nivel de progreso está relacionado con la continuidad. La continuidad donde hace parte el tema de capacitación. Infortunadamente, en muchas empresas, lo dije en la presentación anterior, hemos identificado que muchos de los trabajadores que se accidentan lo hacen el primer día de trabajo. Estuve, infortunadamente, hace menos de un mes en una empresa que tuvo un accidente mortal y donde casualmente el trabajador tenía un solo día de trabajo. Son infortunios porque ponemos o exponemos a veces a trabajadores a tareas críticas sin medir el cambio, sin analizar los riesgos y peligros potenciales en el frente de trabajo, y obviamente ahí se reflejan los resultados. Pero, ¿por qué coloco este ejemplo? Porque en muchas empresas identificamos programas de inducción, pero cuando vamos a analizar en qué consiste el programa, solo identificamos una charla o una capacitación donde muchas veces no socializamos, de hecho, el procedimiento de la tarea que va a realizar el trabajador. Y si se hace, cuando el trabajador va al frente de trabajo, en algunos casos encontramos algunas campañas, como campañas del Plan Padrino, Tu Amigo Seguro, con muchos nombres, pero no se hace un verdadero acompañamiento, un acompañamiento que garantice la seguridad del trabajador. Y frente a esas situaciones es importante también llevarlo al término de estadísticas, cómo se están o cuál es el tiempo que tienen nuestros trabajadores frente al trabajo y en relación a ese tiempo, ¿qué pasó?
¿Por qué se presentó esta situación? Si es exceso de confianza, entonces venga y ajustamos el programa de capacitación. Si es por falta de capacitación o competencias, venga y ajustamos el programa de capacitación. Pero algo sumamente importante, ¿y cómo motivamos al recurso humano? ¿Cómo hacemos para que nuestros trabajadores todos los días estén motivados? Para que todos los días no pierdan la iniciativa de hacer algo muy sencillo, reportar un acto o una condición insegura, y eso hace parte de la estrategia que nosotros tenemos que ir manejando frente a las actividades de capacitación. La capacitación para muchos puede que no sea un tema muy relevante, pero siendo consciente y hablando de la mejora, de la metodología de mejora continua, es una de las herramientas más potentes porque es la que realmente nos permite conseguir un cambio en la mejora continua. Entonces, aquí les estoy hablando de nuestro trabajo, de nuestro papel, de nuestro desempeño en el día a día. Y es esa responsabilidad que nosotros tenemos como líderes. ¿Cuáles son esas características que tenemos nosotros como líderes? Afortunadamente y realmente me dio tranquilidad que ahorita en horas de la mañana tenemos una capacitación de liderazgo proactivo. Y es importante el tema del liderazgo porque a veces perdemos el papel de líder. Infortunadamente así sucede. Perdemos el liderazgo o no desempeñamos un excelente papel de liderazgo. Algo que sucede y que se relaciona y puede uno evidenciar en las investigaciones de los accidentes es que muchos de ellos muchos se dan, no digo todos, pero sí muchos se dan por la falta de un acompañamiento, de una supervisión. Y eso deja en evidencia las necesidades de reforzar el liderazgo dentro de los equipos de trabajo y el liderazgo que yo desempeño como líder del sistema de gestión o como líder en la empresa. En ese sentido, el líder tiene varias características que debemos tener en cuenta. Inalcanzable e incansable. Un líder nunca puede tirar la toalla. Siempre tenemos que ser proactivos frente a la mejora del comportamiento del recurso humano, a la mejora de los procesos, de las tareas. Implicado en el proceso, debemos incluir, hacer parte de las actividades, meternos en esa gestión y en ese día a día frente al proceso para realmente conocer en esencia lo que se hace, cómo se hace y qué se puede mejorar. Aquí también resalto temas que son sumamente relevantes y es que el líder no tiene por qué saberlo todo, pero en la medida que un líder pueda vincularse en todos los procesos, obviamente su nivel de conocimiento frente a las determinadas acciones que se adelantan van a ser sumamente importantes dentro de la gestión que se está adelantando. Los valores, ser ejemplo frente a valores, vender el proceso del sistema de gestión, toda una cantidad de actividades, de cualidades que nosotros tenemos que tener como líderes para poder desarrollar una gestión realmente importante y de impacto frente a todo el recurso humano que hace parte de las actividades y de la gestión que se adelantan en las empresas. Pero ¿qué sucede en algunos casos? Me permito aquí dejarles este corto video, hacer este video. Así como se trabaja en el centro pusieron una escalera. Ok,
Me pareció muy divertido el video porque es lo que realmente a muchos líderes nos sucede. Queremos generar cambio, pero no sabemos afrontar o no afrontamos de manera, digamos, madura las barreras que se presentan en la gestión y en los cambios que se están generando. Entonces, es importante que dentro de ese papel de líder que nosotros tengamos, nos llenemos de cualidades. El líder debe ser una persona que se documente constantemente, que se actualice constantemente, que participe y resalto la invitación de estos espacios porque nos generan un mayor conocimiento y obviamente eso se va a ver reflejado en la gestión que nosotros como líderes realizamos. Frente a los principios de ese cambio cultural tenemos que tener varios aspectos que son sumamente importantes frente a ese cambio de cultura que nosotros queremos generar. La solidaridad, el respeto y la educación. La solidaridad, porque obviamente tenemos que buscar el bien común para todas las personas, para todos los procesos y para todos aquellos aspectos que están relacionados en la gestión que nosotros adelantamos. El respeto por los bienes, por el ser. En muchas empresas hoy en día ya no se habla de seguridad y salud, se habla de salud y seguridad, porque han entendido que lo primero es la salud, lo primero es el trabajador, lo primero es el ser, y por eso han cambiado de mentalidad. Estoy refiriéndome no a empresas pequeñas, estoy refiriéndome a empresas grandes, empresas multinacionales que son representativas no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Ya se dio ese cambio, esa madurez. Aquí lo importante es el trabajador, es el ser. Entonces trabajemos en el ser y obviamente cuando uno trabaja en el ser, los resultados frente a la seguridad van de la mano. La educación, fomentar la educación desde el inicio, la formación, no es hacer, y lo digo con todo respeto, pero no es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlas bajo un enfoque metodológico que nos permita obtener resultados positivos, es hacerlas comprometidos con los resultados que nosotros queremos tener. Y por último, la integración de una persona al ser, que obviamente pues es importante porque es lo que nos va a permitir obtener un cambio significativo. Quiero hablarles de una de las metodologías que están muy de la mano, que están alineadas a lo que es la mejora continua, que es la metodología de 5S. Muchos la han escuchado, muchos la implementan, pero esta es una metodología muy significativa y alineada a la mejora continua, porque desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista del orden y el aseo, nos ayuda a implementar controles, nos ayuda a eliminar los desperdicios. Esta metodología nos habla de 5 pasos: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Seisuke. ¿En qué consiste la metodología? El primer paso consiste en realizar la identificación de todos los procesos para poder eliminar lo que no nos sirve o mejorar lo que estamos haciendo mal. El segundo paso nos ayuda a la organización de la información, a la identificación de los errores que se están cometiendo dentro de los procesos y dentro de las actividades. La segunda actividad es limpiar, definir y conseguir toda la identificación de esos errores nos va a permitir ya optimizar y mejorar la gestión que se está adelantando. La cuarta, que consiste en estandarizar, es definir y conseguir todas las herramientas necesarias. Fíjense que casi que estamos hablando de un PHBA, pero con un enfoque metodológico muy puntual que es el 5S. Y por último, el mantener. Generar una disciplina, adquirir un compromiso no solo con los trabajadores, que en muchas ocasiones es muy importante, sino con esa alta directiva que muchas veces, infortunadamente, no sienten la necesidad o no conocen la necesidad que tiene el líder de seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión que se adelanta. Estas 5 actividades se desarrollan básicamente cuando hablamos de separar lo necesario de lo innecesario, hacer áreas más seguras, ¿sí? Cuando nos vamos al simplificar, que es mejorar en cuanto al acceso a los ambientes de trabajo, desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista del orden. El limpiar, quitar el polvo, es quitar los desperdicios, lo que no nos sirven dentro de nuestra gestión, eliminarlo o reemplazarlo o sencillamente buscar la forma de optimizarlo dentro de los resultados, incluir los procedimientos para crear una conciencia de rutina. Algunas veces me han preguntado cuál es la diferencia entre el protocolo y el estándar. Bueno, llegué a una empresa
donde me permite tener un ejemplo muy claro. En esta empresa tienen 5 contratistas. Cada contratista realiza tareas que en algunas ocasiones son tareas similares, pero la hacen de manera diferente. En unos toman y aplican medidas de seguridad muy buenas, muy, digamos, actividades de forma muy segura, pero en otras lo realizan y se presentan vacíos en términos de seguridad, o sea, lo que genera unos riesgos potenciales. ¿Qué es estandarizar y cuál es la diferencia con los protocolos? Es que si yo tengo 5 contratistas y yo como empresa contratante necesito que todos se alineen a un estándar de seguridad, pues los procesos los defino de tal manera de que todos los tienen que desarrollar de manera similar, de manera de que ninguno de los contratistas, independiente de la gestión que está realizando, esté sujeto a un riesgo potencial por una deficiencia dentro de sus procedimientos o dentro de sus análisis de trabajo seguro. Y por último, el sostener, desarrollar agentes de verificaciones para crear hábitos. En ese sentido, cuando hablamos de mejora continua, es importante que tengamos en cuenta todos los aspectos de acciones preventivas y correctivas que tenemos nosotros que desarrollar, que se tienen que evidenciar a través de resultados. Si nosotros en la mejora continua no llegamos a ese paso a paso, a ese identificar, a visualizar las operaciones, a identificar deficiencias, crear un plan de acción, analizar hallazgos, diseñar y definir o desarrollar soluciones, evitar recurrencias dentro del día a día y dentro de esos errores que se cometen, que en algunos casos es importante que tengamos en cuenta que tenemos que hacerlo ya, revisar resultados y estandarizar, pues obviamente la mejora continua no cierra su ciclo. Y cuando hablamos de cerrar el ciclo, también tenemos que hablar de los indicadores. Esos factores de medición que, lo dije desde el principio, dentro de la fase del planear, tienen que hacer parte de la medición de los resultados que yo quiero tener o de que sencillamente estoy obteniendo. Ese es mi punto de partida para yo identificar efectivamente que mi planear, mi hacer, se está dando de la mejor manera a través de la verificación, a través de los indicadores. Ya como aspectos a tener en cuenta y más aspectos, es una invitación a través de estos simples 7 pasos. Debemos de mantener una mente abierta. Sabemos que la mejora continua es un proceso de apoyo que se le da a la empresa en la gestión que nosotros adelantamos. Es un proceso que nos lleva a tener resultados de manera muy sencilla, muy simple y muy significativa y que se relaciona obviamente con los clientes, pero que hace parte de la calidad de la gestión que adelantamos internamente en la empresa. Como segunda recomendación, siempre buscar soluciones, no enfrascarnos en el problema. Para todo problema siempre hay una solución. Tercero, realizar inmediatamente propuestas de mejora. Hace poco estuve en un frente donde se adelantaba una acción, una tarea de izaje de carga con todos los errores habidos y por haber. Hacían lo que no se debía hacer. Y el mejor ejercicio que podemos adelantar en estos momentos es parar y analizar cuáles son las mejoras que tenemos que implementar a esta actividad, buscando la solución y evitando el error. Y en ese sentido, me paso al punto 5, que es corregir un error de manera inmediata, llamar a la gente, analizar lo que está sucediendo, definir qué es lo que no se debe de hacer como control cero y plantear cuáles son las mejoras para que la actividad nuevamente se retome y evite riesgos totalmente innecesarios. Encontrar las ideas en las dificultades, muy importante frente a no quedarnos siempre en el problema, sino buscar soluciones. Y por último, buscar la causa real, respetar los 5S que va de la mano de la mejora continua para buscar las soluciones. Es un tema muy amplio. Obviamente la mejora continua no se centra en el PHBA, tiene muchos alcances, como ustedes se dieron cuenta, y dependiendo del alcance de las empresas, de todos los procesos que se llevan, obviamente el trabajo se hace muy interesante, pero es sumamente relevante que tengamos en cuenta como líderes que tenemos que pensar siempre en las soluciones y en el trabajo en equipo. Ahora sí,
Lina, nos quedamos casi que apretados en el tiempo. El día de hoy quería llegarles con más información y más ejemplos, pero bueno, ahí vamos profundizando en los temas que vienen más adelante. Vamos a ver cómo nos va en el sondeo, si llegamos con claridad en estas 3 preguntas que se tienen planteadas el día de hoy. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a realizar entonces el post-test, el sondeo nuevamente. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta decía, la mejora continua es un A, proceso de apoyo, B, proceso estratégico, C, todas las anteriores. Bien, voten por favor. Recuerden que tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta desde sus pantallas, ya sean desde sus computadores o desde sus celulares, desde donde se encuentren conectados. Últimos 5 segunditos para que voten, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Vamos a ver qué tal nos fue, ingeniero. A ver, por acá, listo. Nos dice el 11% contesta A, proceso de apoyo, 13% B, proceso estratégico y el 76% contestó todas las anteriores. Cuéntanos, ingeniero, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, no nos fue tan bien porque tenemos que tener claro que la mejora continua no es un proceso estratégico. Todas las empresas son libres de definir sus planes estratégicos, pero puede que esté alineada o puede que no esté alineada. Por lo tanto, no es una camisa de fuerza relacionarlo con un proceso estratégico, pero sí debemos de relacionarlo como un proceso de apoyo en la gestión que nosotros adelantamos. Fíjense que en algunas ocasiones hemos encontrado líderes que no hablan de mejora continua porque creen que la mejora continua o la relacionan con la calidad ISO 9001 y entonces se crea ese sesgo. Pero fíjense que la mejora continua, que es un proceso a la gestión, en la gestión que nosotros adelantamos, se convierte en ese apoyo que nos va a permitir obtener unos resultados más eficientes y más eficaces. Es un tema que lo veo más de conceptual que en relación a la respuesta que tuvimos, visto desde el punto de vista de la mejora, es una herramienta que nos permite el apoyo en la gestión que nosotros estamos adelantando. ¿Vale? Entonces ese 76% lo pasaría al proceso de apoyo y ahí vamos a tener realmente el resultado que nosotros queramos. Perfecto. Listo, ingeniero. Muchas gracias por la aclaración. Muy bien, ya saben entonces. Tomen nota y vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la mejor idea que representa la calidad? A, engañar al cliente. B, satisfacer al cliente. C, la mejora continua. Rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Recuerden que desde sus pantallas tienen la posibilidad, tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y por acá nos dicen, vamos a ver, 0% engañar al cliente, 20% satisfacer al cliente y el 80% de los asistentes contestaron la mejora continua. Muy bien, ingeniero, cuéntanos. Bueno, no fue mejor. En los resultados anteriores fue 40 satisfacción al cliente y 60 la mejora continua. La respuesta es C, la mejora continua. Si bien toda la gestión que se adelanta dentro de la mejora continua está enfocada a obtener resultados que podrían estar obviamente relacionados a la satisfacción del cliente, cuando hablamos de la calidad, en este sentido estamos hablando de la mejora continua que nosotros estamos adelantando en la gestión que se implementa dentro de las actividades de apoyo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este caso, la respuesta es C, 80% de la mejora. Mejoramos en ese punto de vista frente a la calidad y la mejora continua. Muy bien, bueno, la curva de aprendizaje subió un 20%. Muy bien, vamos entonces con la tercera y última pregunta. La tercera y última dice, el ciclo de control de Deming significa
A, planear, hacer, verificar, actuar. B, poseer, hacer, verificar, actuar. C, planear, hacer, vender, actuar. Muy bien, lean muy bien la pregunta, las respuestas. Vamos a ver qué nos dicen nuestros asistentes, a ver si estuvieron muy atentos. Rápidamente, los últimos 5 segunditos para que contesten. Listo, muy bien, cerramos entonces la tercera y última pregunta y con esta el sondeo. Y por acá, ingeniero, nos dice el 93% A, planear, hacer, verificar, actuar. 2% poseer, hacer, verificar, actuar. Y el 5% planear, hacer, vender, actuar. Muy bien, ingeniero, cuéntanos cómo nos fue. Creo que tenemos a unas personas que se dedican a la parte comercial y por eso el 5% pensó en, dentro de las actividades, planear, hacer, vender y actuar. La respuesta correcta es A, el 93% planear, hacer, verificar y actuar. Tengamos presente que la metodología de la mejora continua está definida dentro del marco de unas actividades que si bien pueden ser diferentes en la implementación de acuerdo al alcance que quiere la empresa, pues sí debe estar enmarcada en un planear que es el análisis de la información, la captación y la definición de una visión clara, de un hacer que es hacer dentro del marco de un sistema de gestión, de un verificar que nos permita ir midiendo y analizando los resultados que vamos teniendo y de un actuar que está relacionado con la definición de un plan de acción que va a permitir seguir mejorando en los procesos y en las actividades que se están adelantando. Entonces, respuesta correcta a 93% planear, hacer, verificar y actuar. Perfecto, muy bien. Bueno, ingeniero Snider, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y como siempre, por supuesto, seguir invitándote a que nos sigas acompañando con más sesiones y con muchos más temas de interés para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Estoy seguro que en la medida que vayamos profundizando, vamos a ir haciendo ese enlace interesante, porque en el marco de todas las actividades tenemos que pensar siempre en la mejora continua. Ya empezamos con documentación, identificación de peligros, y aquí estamos ya centrándonos en la mejora que debe de alinear y darnos el enfoque para seguir mejorando en la gestión y en las actividades que estamos adelantando. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Claro que sí, ingeniero, que tengas un buen día. Por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Yo, como siempre, les recuerdo y los invito a que sigan participando de todas nuestras acciones educativas, visitando Posipedia para que se programen, para que revisen el cronograma semanal y se inscriban y participen de todas las acciones educativas que hemos programado para todos ustedes. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 1. Sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus. Para salvar vidas. Recomendación número 2. Comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas. Recomendación número 3. Eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa. Para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.